Dios les bendiga, mis hermanos. De nuevo, compartiendo la palabra de Dios, y estamos en Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a meditar en los versículos del 12 al 20. Les invito a hacer una oración. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos tu dirección, Señor, a tu palabra, por favor, para que nos hables y nosotros podamos recibir con entereza y así con abierto el corazón, Señor, todo lo que venga de ti. Tu bendición a quien escucha y a quien habla, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. El tema de hoy, basado en los versículos del 12 al 20, le he titulado Eligiendo compartir con gozo el Evangelio aún en circunstancias difíciles. De eso nos habla estos pasajes de la palabra de Dios. Y como introducción, como dije el domingo pasado, Pablo fue una persona que eligió, y quiero subrayar esta palabra, este verbo, elegir. Pablo eligió el único camino que lleva al gozo, que lleva a la alegría, que llega a la plenitud de vida como cristiano. Decidió mirar la vida con los ojos optimistas de Jesús. ¿De quién aprendió? De Jesús. Ahora bien, cuando digo optimismo no me refiero a ilusiones o ingenuidad, no. No para que los creyentes maduros como Pablo, el optimismo se basa en la fe en Cristo. Es una decisión consciente. Mirar la vida desde la perspectiva que proporciona la confianza en Dios. Es un compromiso de poner nuestra confianza no en las circunstancias que estemos viviendo, que son siempre cambiantes de la vida, sino en nuestro Dios, quien, como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Decir no cambia como las sombras que se mueven. Así es nuestro Dios. Y esa era la confianza de Pablo. Y una de las maravillosas bendiciones de elegir esta actitud, de decidir poner nuestra fe en Dios, es que somos capaces de notar, de mirar y observar cosas que otras personas más pesimistas pasan por alto. Pablo se refirió a esto allá en 2 Corintios 10, cuando dijo que las personas que no ponen su confianza en Cristo, él dijo así, miran las cosas según la apariencia. Es decir, solo miran la superficie de las cosas, lo aparente. Les recuerdo que habían pasado unos 10 años desde que Pablo inició la iglesia en Filipos. Y habían pasado unos 4 años desde la última vez que Pablo los había visto. Habían oído el rumor de que Pablo había sido encarcelado en Roma por predicar precisamente el Evangelio. Es entonces cuando la iglesia de Filipos envió a un hombre llamado, ¿se acuerdan su nombre? Epafrodito, para que visitara a Pablo y le llevara pues un regalo, sí, financiero, y lo ayudara mientras estaba en prisión. Al así hacerlo, aquí Pablo escribe esta carta de Filipenses y la envía de regreso con Epafrodito para responder algunas de las preguntas, dudas e instrucciones, pues, instruirlos, animarlos en su caminar con el Señor. En los primeros versículos de Filipenses, Pablo asegura que la iglesia y les asegura a ellos su continuo amor por ellos. Él les dice que tiene a la iglesia en su mente, en su corazón y en sus oraciones. Y Pablo aquí asume una actitud emocional y espiritualmente saludable. Es positivo en su actitud de que Dios usará su experiencia en ese momento que está en prisión para que el Evangelio siga adelante. Pablo en el versículo 12 dice así, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, sí estoy en la cárcel, pero quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha servido para que el Evangelio se predique, avance, se comparta. Y la palabra progreso significa avanzar, cortar antes. Es un término militar, es lo que estaba leyendo en unos comentarios. Es un término militar muy bonito en el sentido bonito en el sentido militar a lo que me refiero. Ese era el movimiento de un ejército en territorio enemigo. Se refiere a los ingenieros del ejército, a esos soldados, a esos que van al frente, van adelante de las tropas para abrir paso a nuevos territorios. Estos primeros soldados
en avanzar, despejarían el camino para las tropas que venían detrás de ellos, eliminando todos los obstáculos como árboles, rocas y barreras que estorbaran para preparar un camino para que el ejército avanzara. Así que Pablo quiere decir que su encarcelamiento, vean cómo lo entendió él, su encarcelamiento, que parecía ser un revés, una derrota, en realidad sirvió para hacer avanzar el Evangelio en Roma. Las palabras redundando o resultó o salió del versículo 12 significa que se creía que debía salir de una manera, pero Dios en su soberanía y su providencia hizo que saliera de otra manera. Pablo está diciendo que Dios está a cargo de todo lo que nos sucede. Sí, de todo. De lo bueno y lo malo. De lo positivo y lo negativo. Y que de alguna manera desconocida para nosotros, Jesús, nuestro Dios, ordena todas las cosas para que lo que nos sucede sea para nuestro bien, para su honra y para su gloria. Y esa era la experiencia de Pablo. Estuve pensando en esto, digo, ¿qué ejemplos hay de acontecimientos de personajes de la Biblia y fuera de la Biblia que estuvieran en condiciones similares como la de Pablo, que parecía que las cosas estaban funcionando muy negativamente, muy de mala manera, y apuntaban a tragedias y cosas semejantes? Entonces, Dios me dio por lo menos dos personajes bíblicos y uno no bíblico, pero que era bíblico, en el sentido de su enseñanza, de su vida y de su forma de cómo vivió el Evangelio acompañado de alguien más. ¿A quién me refiero? Bueno, en principio, personajes de la Biblia que estuvieron en una situación similar o parecida de adversidad. A eso me refiero, a la adversidad, a la circunstancia adversa, como Pablo. José el soñador. José el soñador. ¿Se acuerdan allá en Génesis, desde el 37 en adelante? Pues en el 45, allí los hermanos de José lo trataron injustamente. Lo vendieron como esclavo, pero luego se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Debido al hambre en la tierra, recordarán, sus hermanos tuvieron que presentarse ante José para comprar alimentos. Cuando José se reveló a sus hermanos, ellos temieron por sus vidas, pero José dijo: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Ustedes lo pensaron para un mal propósito para mi vida, pero Dios lo encaminó a bien. Noten la providencia de Dios. Aquí Dios estaba actuando. Ahora recordemos a Job. Mi hijo me hizo recordar a este personaje durante la semana. ¿Se acuerdan que Satanás quería arruinar a Job tomando todo lo que tenía y haciéndolo sufrir? Job dijo: aunque él me mate, en Dios confiaré. Vaya manera de cómo tanto José el soñador como Job eligieron tener una actitud con una mente saludable y una actitud espiritual saludable para afrontar sus circunstancias. Eligieron de manera grata y madura vivir su circunstancia adversa. Estaba leyendo a Carlos Spurgeon, pero yo nunca sabía nada acerca de su esposa. Tuvieron dos hijos. Su nombre es Susana Spurgeon. ¿Qué pasó con ella? Miren, pocos conocen la historia de la esposa de Carlos Spurgeon. Se la recomiendo, está en las redes sociales. Ahí googleen. El gran predicador británico Carlos Spurgeon se casó con ella, Susana. Al principio de su matrimonio, la señora Spurgeon quedó inválida. Sí tuvieron hijos, pero no quiero redundar en eso. Al quedar ella así, eso parecía que su único ministerio sería animar a su esposo y orar por su trabajo. Pero Dios le dio un encargo y ella eligió, una vez más, aprovechar su condición física para compartir o regalar los libros de sermones de su esposo con los pastores que no podían comprarlos. Esto condujo a la fundación llamada Fondo del Libro, una obra de fe que proporcionó a miles de pastores herramientas para su trabajo. Una vez más, aquí no quiero que notemos la providencia de Dios. Dios estaba actuando.
Estaba trabajando, obrando para bien, a pesar de las circunstancias de Susana. Ahora, miremos cómo la providencia de Dios obró en la vida de Pablo. Y quiero ver que miremos tres cosas, tres enseñanzas. Ante la situación de Pablo, él, ante el compromiso con Dios, dice el versículo 2 en adelante, decide compartir el Evangelio. Elige, a pesar de su circunstancia, elige compartir el Evangelio. Dice la palabra de Dios, del versículo 12, por favor, al 14 y luego nos vamos al 19. Dice la palabra de Dios, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Noten esto. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. Y la mayoría, los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, dice la palabra de Dios, resultará en mi liberación. Elige seguir compartiendo a pesar de las circunstancias adversas. Supongan ustedes que les doy una hoja de papel en blanco y les pido que en la parte más alta escriban ahí en la parte superior de la página cuál es la cosa o la persona más importante en sus vidas. Cosa o persona. Por ejemplo, piensen qué es lo que te levanta de la cama todas las mañanas. ¿Qué es lo que te levanta? Cuando la gente mira tu vida, ¿qué miran? Ahora bien, ¿qué es lo más importante que podrías lograr en tu vida? ¿Qué es o quién es el número uno en tu vida? Todos tenemos algo que es de absoluta importancia en nuestra vida. Entonces, ¿qué escribirías en esa parte alta, superior de la página? No escribas algo religioso solo porque estás escuchando un mensaje bíblico. ¿Qué es lo que más piensas o hablas? ¿Dónde inviertes la mayor parte de tu dinero, de tu tiempo? Yo creo que algunos escribirán la palabra trabajo, familia, algún deporte, qué sé yo. El apóstol Pablo, creo que él nos respondería con lo siguiente. En la parte alta de la hoja nos pondría, porque para mí el vivir es Cristo. Para Pablo la palabra sería Cristo, ¿no lo creen? Magnificar a Cristo y hacer avanzar el Evangelio de Jesucristo era su prioridad. ¿Cuál es la nuestra? ¿Qué eliges que sea tu prioridad? Noten el versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, está diciendo que las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado para bien de que el Evangelio avance. Piensen por un momento en la larga cadena de eventos que lo llevaron a este momento de su vida. En la lectura devocional en Hechos 21 recordaremos que comenzó allí después de que Pablo regresó de uno de sus viajes misioneros. Él fue a Jerusalén para hacer una ofrenda en el templo. Allí fue asaltado, en el templo, porque decían que había traído a un gentil. Entonces allí Pablo fue severamente golpeado y habría sido asesinado si las autoridades romanas no hubieran intervenido. Lo rescataron, lo arrestaron. Y les pregunto, ¿no les parece recordar esto que se parece un poco a lo que le sucedió a José el soñador? Había un odio tan intenso contra Pablo como lo hubo para con José, que 60 hombres judíos hicieron un voto ante Dios de no comer, de no dormir hasta que Pablo muriera. Se lo llevan a Cesarea, donde estuvo 2 años en prisión, esperando que su caso fuera llevado ante la corte. Dio su testimonio ante Festo, ante Félix, ante el gobernador romano, quienes lo escucharon con mucha atención. Y luego mantuvieron a Pablo en confinamiento, pues esperando soborno. Más tarde testificó allí encadenado ante el rey Agripa y finalmente dijo, apelo al César. El César era el derecho que de todo ciudadano romano podía tener. Apelo al César. Finalmente lo subieron a un bote, a un barco con otros prisioneros, y pues como apeló a César, pues lo envían a Roma. Pero este barco nunca lo logró porque se hundió, se han de recordar.
se hundió durante una violenta tormenta en el mar Mediterráneo. Y Pablo y otros sobrevivientes pues fueron arrestados a las costas de Malta, donde una serpiente, se acordarán, salió del fuego que habían hecho para calentarse. La serpiente pepenó a Pablo en el brazo y él sacudió la serpiente venenosa en el fuego y no fue lastimado, dañado por este animal rastrero, diría la filósofa. Finalmente fue llevado encadenado a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años, allí esperando el juicio ante César. Mientras tanto, sus oponentes, se acordarán, difundían rumores sobre él, intentando destruir su reputación y arruinar su ministerio de apostolado. Lo que me encanta de Pablo, hermanos, es que era el tipo de persona que podía tomar algo negativo y convertirlo en algo positivo. Eso me encanta. Esa filosofía de vida, de entender las cosas, de elegir ante lo que estoy viviendo, tomarlo de una manera optimista como la asumiría Jesucristo, eso lo agarró también Pablo. Era un optimista. ¿De quién aprendió? Hermano y amigo, cuando miras hacia atrás, puedes observar claramente que todo lo que te sucedió tenía un propósito bajo la guía de Dios. Pablo tenía una alta opinión de la providencia de Dios. Entonces le pregunto, ¿de dónde surge el tener tanta confianza y actitud optimista para afrontar cualquier eventualidad en nuestras vidas? Pablo, lo dije, nos da la respuesta. Si él no hubiera tenido, hermanos, un gran amor, si él no hubiera tenido un fuerte compromiso personal con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, nunca lo hubiera logrado. Repito, ¿dónde nació ese amor y ese compromiso? ¿Dónde elige Pablo asumir esa actitud emocional y espiritualmente sana? ¿Por qué no vamos a Hechos 9, por favor? En Hechos 9, ahí está gran parte de la respuesta a esta pregunta. Desde el versículo 3, dice la palabra de Dios así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esta historia, cuando dice el versículo 6, por eso me detuve, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, noten por favor esta parte de aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y si le revisan, el Señor le dijo: levántate, levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Y si ustedes siguen leyendo allí mismo en Hechos 9, notarán ese gran amor y compromiso que surgió en Pablo, específicamente en los versículos 20 al 24. Vamos a ellos, por favor, 20 y 24. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que que asolaba en Jerusalén a los que invocaran este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta el versículo 22. No cabe duda que el amor, el compromiso, la confianza nos dan una actitud emocional y espiritualmente sana para apasionarnos de Jesús y de su evangelio. Y esto surge al conocerle personalmente a Él. Es decir, naciendo de nuevo, tal y como se lo dijo a Nicodemo Jesús. Quiero que noten, pues, que aquí Pablo, como lo hizo José el soñador, Job, Susana Spurgeon, entre muchos más personajes de la Biblia y otros tantos en la actualidad como algunos de ustedes, eligieron comprometerse con el Evangelio por amor a Dios.
por lo que Él es, por lo que ha hecho con sus vidas. Elegir ante las circunstancias favorables y las otras tantas que no son tan favorables, pero que Dios, bajo su providencia, las convierte para bendición. Segunda enseñanza, hermanos. Ante los obstáculos, habla de Jesús. Versículos 13 y 14, allá en Filipenses. Ante las circunstancias, no importa, ahora ante los obstáculos, habla de Jesús. Dice la palabra de Dios de esta manera. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar la palabra sin temor. El mismo Dios que usó la vara de Moisés, el mismo Dios que usó la honda de David, usó las cadenas de Pablo. Los romanos no se dieron cuenta de que las cadenas que colocaron en la muñeca de Pablo lo liberarían en lugar de atarlo. Vamos por favor a 2 de Timoteo, si me hacen el favor. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios, dice, no está presa. Estaba leyendo la versión Dios habla hoy. Ella nos dice, por causa del Evangelio, soporto sufrimientos, incluso al estar encadenado como criminal. Pero la palabra de Dios, aquí es lo que quiero subrayar, no está encadenada. La palabra no está encadenada. Vean lo bonito que Pablo, es lo que quiero yo exaltar, por favor. Lo bonito que Pablo, cómo ve las circunstancias adversas en circunstancias favorables. Pablo no se quejó de sus cadenas, ¿se dan cuenta de eso? No se quejó de estar en prisión. En cambio, consagra las cadenas a Dios, su prisión, la consagra y le pide a Dios que la usara para promover el Evangelio. Ok, Señor, estoy encerrado, pero úsame de todas maneras. Y Dios contestó su oración. Las cadenas de Pablo le dieron contacto con los perdidos. De maravilla, de una manera preciosa, si nos ponemos a detenerlo. Qué maravilloso es Dios, qué sabio es nuestro Dios, de cómo usa todas las cosas para que su palabra se expanda. Las cadenas de Pablo le dieron contacto con los perdidos y estaba siendo custodiado por miembros de la élite de la Guardia Pretoriana. Estos soldados altamente capacitados servían como un cruce entre el servicio secreto y las fuerzas especiales del ejército. La Guardia Pretoriana contaba con alrededor de 9,000 soldados o miembros en los días de Pablo. Se les pagaba el doble del salario normal y servían durante 12 años, después de lo cual la mayoría de ellos se jubilaban y estaban ahí a sus alrededores. Pero incluyo lo siguiente, se convertían en una poderosa fuerza política. Muchos de ellos sirvieron en el Senado romano. Todo esto hace que la Guardia Pretoriana, por las cadenas de Pablo, fuera uno de los grupos más importantes de la antigua Roma. Como Dios sabía y le dio esa sabiduría a Pablo para que así lo discerniera, no hace una pregunta en este momento: ¿cómo los alcanzaría Pablo con el Evangelio? Démonos cuenta, Dios quería, hermanos, quería alcanzar a la Guardia Pretoriana. Así que tomó a su mejor hombre, lo arrestó injustamente y lo envía a Roma, donde lo encarcelaron, lo encadenaron a un miembro de la Guardia Pretoriana las 24 horas del día. Entonces, Pablo tenía una audiencia cautiva, no se le iba a ir, dado que cambiaban de guardia cada 6 horas. Esto significaba que Pablo tenía una nueva audiencia 4 veces al día. Multiplíquenlo, 28 veces a la semana y más de 22,900 veces en 2 años. Es por eso que Pablo pudo decir con verdad que la noticia de Cristo se había extendido por toda la guardia del palacio. Sin duda,
había testificado personalmente a cientos o a miles de ellos durante sus 2 años de confinamiento. Resalto la sabiduría de Dios. Dios diseñó una reacción en cadena. Una reacción en cadena para difundir el Evangelio allí en Roma. Cada vez que Pablo estaba encadenado a un nuevo guardia, probablemente decía algo así. ¿Qué les parece un diálogo ahorita creado? Está Pablo encadenado junto al guardia pretoriano y le dice: hola, mi nombre es Pablo. ¿Cuál es tu nombre? Marcos. Hola Marcos, quiero contarte sobre mi vida. Mira, yo solía ser religioso. Pero no era cristiano. Los perseguía. Pero un día en el camino a Damasco conocí a Jesucristo. Oye Marcos, y mi vida ha sido totalmente diferente desde que lo conocí. Entonces, déjame que te lo cuente. Y podemos ir. Y empieza Pablo a evangelizar. 6 horas después, ese guardia era desencadenado de Pablo. Llega otro guardia, tomaba su lugar y Pablo va de nuevo a testificar de Jesús. Hola, mi nombre es Pablo. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Ah, Felipe, hola. Felipe, déjame contarte sobre mi vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, la estrategia de Dios? Y que le entendió Pablo. Durante todo el día, estos hombres, estos soldados romanos, miraban a Pablo, miraban la vida de Pablo, escuchaban su testimonio, lo escucharon orar, escucharon mientras dictaba cartas a las iglesias. El Evangelio estaba siendo compartido a pesar de los obstáculos. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que tú crees que te tiene atado, preocupado, angustiado, desesperado, que Dios no puede usar para que tú compartas del Evangelio a otras personas? ¿Qué tienes en tu vida que Dios pueda usar para extender el Evangelio? ¿Alcanzas a mirar que lo que te está sucediendo hoy en tu vida tiene un propósito? ¿Y que Dios lo usará para su gloria y honra? Date cuenta de eso, por favor. Por último, ante las críticas, elige seguir evangelizando. Elige seguir compartiendo el Evangelio. Dice versículos 15 al 19 de Filipenses 1. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo no solo tenía un problema con la prisión, tenía un problema con la gente. No todos los que predican el Evangelio lo hacen con un motivo correcto o con un corazón piadoso. ¿Se han dado cuenta de eso? Pablo dijo que algunos predicaban por envidia, por contienda, por ambición personal, egoísta, pensando ellos añadir aflicción más todavía. Fíjense, el corazón sucio y negro que traían esos lastimados, amargados, aflicción en las cadenas a Pablo. Algunos predican por envidia. Estaban celosos del poder y la autoridad apostólica de Pablo. También estaban celosos de su éxito, de su sabiduría, de su talento y la estrategia. Algunos predican para contender y para crear rivalidad. Algunos, dice la palabra, que trataron de desacreditar a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos se querían promocionar. Y algunos predican de buena voluntad. Estos eran los partidarios de Pablo, estaban ahí agradecidos por Pablo como hombre y estaban agradecidos por su ministerio. Dios no dice que lo importante es que se predique el Evangelio. No importa las circunstancias, no importa lo que digan los demás. Comparte el Evangelio. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como creyentes una gran comisión. ¿Cuál es? Alcanzar al mundo por causa de Cristo. Enseñar a los perdidos lo que deben hacer para ser salvos. Están en riesgo.
a ser discípulos de los que han creído, también tenemos que hacer eso. Y hermanos, el tiempo apremia. Así que, a trabajar juntos. Esto es demasiado importante para estar en conflicto entre sí o para competir entre sí. Termino con este desafío. ¿Se han escuchado de Viktor Frankl? Viktor Frankl fue prisionero en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y como tal estaba bien familiarizado con el sufrimiento y las privaciones. Durante años él miró la vida en su peor momento, allí en los campos de concentración. Allí observó que algunos de sus compañeros de prisión sobrevivieron a los horrores del campo de concentración nazi, mientras que otros no, morían. Y sintió curiosidad por saber por qué era así. En su libro, se los recomiendo, El hombre en busca de sentido, compartió las conclusiones a las que llegó después de estudiar cuidadosamente a sus compañeros cautivos. Del libro les comparto dos enseñanzas. La primera de ellas: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, si no está en tus manos cambiar esa situación que te produce dolor, siempre podrás escoger o elegir la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Me gustó esta frase de ese libro. Una segunda: al hombre se le puede arrebatar todo, menos una cosa, la última de las libertades humanas. ¿Cuál? La capacidad de elegir la actitud que asumirá en cualquier tipo de circunstancias. ¿Te das cuenta? Tenemos la capacidad de elegir. Y Frank tenía razón, porque la actitud es realmente una elección nuestra, es una decisión consciente. Ahora bien, ¿qué actitud asumirás ante el Evangelio de Jesús? ¿Lo eliges? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Y si eliges aceptar a Jesús en tu vida como tu Dios y tu Salvador, ¿hay algo o alguien que te esté impidiendo compartirlo a tu familia, amigos y vecinos? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿De qué forma crees que la providencia de Dios puede usar tu historia, tu pasado, tu presente para hablar de Jesús a otros? ¿De qué forma crees que tus limitaciones se pueden convertir en una excusa para no obedecer tu llamado? Mi oración es que asumas la actitud que Pablo tomó y nos mostró hoy en este pasaje bíblico de Filipenses. Por eso te digo, en todo tiempo, y más en circunstancias adversas, elige a Dios, elige a Cristo y elige compartir su evangelio. Les invito a orar. Amado Dios, suplicarte, Señor, que nos perdones si no hemos tenido la sabiduría que Pablo adquirió de ti, Señor, por ponerte siempre en primer lugar a ti. Y por ponerte en primer lugar a ti, le dices esa bendición de discernir, Señor, entre lo bueno y lo mejor, entre lo malo y lo bueno. Y hoy te pido, Señor, que nos des discernimiento y sabiduría para entender nuestro tiempo actual, para saber ver bien tu providencia que nos vas a llevar a grandes cosas de victoria, Señor, y las vas a traducir para bien, porque tu palabra así lo dice en Romanos 8, que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero a veces ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, Señor. Pero solamente lo podemos entender y vivir cuando realmente estamos comprometidos contigo, con tu evangelio. Te suplicamos, Señor, que sepamos tener el discernimiento y la sabiduría para elegir lo correcto que viene de ti. Y las circunstancias que estemos viviendo en este momento, que nos atormentan, que nos duele, te ruego que nos dé la sabiduría para comprender que todo lo que nos esté sucediendo, tu providencia la va a usar para grandes cosas, Señor. Tal vez no lo entendemos y ayúdanos a soportarlo, pero saca lo bueno, Señor, y saca lo mejor de esta circunstancia presente en nuestra vida, sea la que fuere. Cada quien sabe su historia y cada quien sabe su situación. Amado Dios, que a pesar de todo, a pesar de todos, sigamos compartiendo tu palabra y que tu nombre se siga extendiendo y se siga glorificando en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Un apapacho. Dios les bendiga.